Y ahora sí está con nosotros y ya también con ustedes el doctor Manuel Nolasco. Buenas noches, Manuel. Buenas un placer noches, que esté acá con nosotros. Hermano Joel, un gusto estar aquí. Pienso y te decía ahorita que tú vas a llenar un vacío en la comunicación altagraciana de buen gusto, de buena conversación, de buena entrevista. Y recuerdo que Pepezón y yo hablábamos mucho de un amigo de este señor, de Nino Roca. Nino era para mí el mejor entrevistador que he visto en mi tiempo, Nino. Pero de la desaparición de Nino para acá había un vacío y yo creo que tú puedes llenarlo, Joel. Yo pienso que sí, con Dios delante. Manuel, entrando de lleno de una vez, ¿qué te motivó a involucrarte en la política y por qué elegiste la Fuerza del Pueblo como tu plataforma? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. En realidad, la política vino a mí por mis padres. Mi mamá, recuerdo que yo muy niño, veía de ella su afán en las elecciones del 78, cuando Antonio Guzmán, las elecciones del cambio. Ella me dejaba al cuidado de mi hermanito y se iba a caravanear. ¿Tú te acuerdas con quién? Con Guido, digan lo que digan. Guido, digan lo que el digan. de la tienda, digan lo que digan, que era su vecino. Rosita, la esposa de él. Y mi mamá se iban a caravanear en esas caravanas del cambio, que fue un episodio de apertura democrática en el país, como hacía tiempo que no se veía. Recuérdate que aquí lo que hubo fue un realineamiento de las fuerzas trujillistas. Después de la decapitación de la tiranía, se hizo un ensayo democrático con el profesor Juan Bosch, pero ese ensayo democrático no lo soportó las fuerzas fáticas, los poderes fáticos. No soportaron un gobierno como el de Juan Bosch, entonces lo derrocaron y se realinearon detrás de Joaquín Balaguer. Balaguer entra en el 66 y con toda esa vocación que tenía también dictatorial, claro, una dictadura blanda y un tirano ilustrado, pero tirano al fin, y el país o las fuerzas políticas pudieron sacarlo del poder en el 78. Se tuvo que esperar 12 años para eso. Pero esa campaña del 78 fue muy florida, fue muy extraordinaria, el cambio, yo recuerdo. Y entonces eso fue lo primero. Lo segundo es que mi papá venía de una vida en el Sindicato Unido del Central Romana. Mi papá trabajaba en el Central Romana como mecanógrafo archivista y hacía vida política en los partidos socialistas, comunistas de esa época. En mi casa, por ejemplo, se bañaba Trúbal Domínguez, Narciso, cuando iban a la Romana. Yo tengo una foto de Guido Gil, el difunto Guido Gil, dando y mi papá en cuclillas junto con un grupo de oyentes del Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romano, y mi papá era secretario de Acta y Correspondencia. Y entonces de ahí es que sale al exilio porque mataron a Guido Gil, mataron unos cuantos, le informaron que él estaba en la lista. Él había estado en la Marina de Guerra, en el Estado Mayor. Sí, en el Estado Mayor de la Marina de Guerra. Él era también archivista, mecanógrafo del Estado Mayor. Eso, Manuel, ¿no? Sí, y entonces tenía amigos en las Fuerzas Armadas y le informaron que los organismos de seguridad lo andaban buscando y que él era uno de los que estaba en la lista para... Entonces él como marino al fin consiguió trabajo en el barco Miguelito, que todavía viene ahí a la Romana, y en un viaje de eso se quedó en el Canadá. Pero siempre que venía de Puerto Rico me hablaba de política, porque él hacía discurso para los políticos, él daba discurso, era una persona muy letrada y muy inteligente, era mi padre. Entonces de ahí viene eso. Bueno, me voy a la universidad, hago vida social en grupos sociales como los Jaycee, los Leones, el URPA y eso. Y entonces ya me doy cuenta de que tú como ente social en un grupo de eso, tú puedes pedir cosas, pero no lo puedes hacer. Porque esos grupos no manejan poder político, ¿verdad? Poder de decisión. Entonces yo dije, bueno, pero es que yo tengo que ingresar a un partido político. Alguien me dijo, mira muchacho, en las provincias los abogados le conviene tomar partido en un partido político, porque mañana si tú tienes un problema con un juez o tienes problema con un fiscal o tienes problema personal,
tú vas a tener un conglomerado de gente que van a velar por ti o que te van a respaldar o que van a ir a decir quién eres tú, si tú estás en un partido político. Pero si tú no estás en un partido político, nadie te llora. Te pasa lo que te pasa y nadie te llora. Entonces yo... Tú pones un uniforme. Exactamente. Elegí dentro de todo el parnaso, el abanico de partidos que había en ese momento, elegí el Partido de la Liberación Dominicana porque entendía que era el que más se ajustaba a mi forma de ser y mi forma de pensar. ¿Qué visión integral piensa Manuel Nolasco que tiene o piensa poner la fuerza del pueblo en sectores como educación, salud y empleo? Mira, antes de eso te quiero decir que hablé del Partido de la Liberación Dominicana y tú sabes que hubo una extinción en el 2019 del Partido de la Liberación Dominicana y Lionel se fue. 2019 y entonces, no antes. En octubre del 2019. Sí. 2019, sí. Y yo me fui antes de Lionel, porque ya yo tenía la decisión de no volver. Después que hicieron lo que hicieron en las primarias, ¿verdad? Sí. Yo tuve la decisión personal y bueno, si Lionel se Que queda... hablábamos mucho, sí. Lionel se puede quedar en el PLD, pero yo me voy, ya yo no soporto más. Entonces me fui y Lionel el 19 de octubre salió del PLD. Entonces estamos formando el Partido Fuerza del Pueblo, ya hemos ido a 2 elecciones. Fuimos a la elección del 2020, sacamos un 5%, y en esta elección del 2024 subimos a prácticamente 29-30%. Y se te está dando, Manuel, porque eres secretario general. Bueno, esa es otra historia, que hay que contar. En cuanto a tu pregunta sobre salud... educación y empleo. Educación y empleo, la visión mira. integral de la fuerza del pueblo. Mira, yo creo que la gente tiene más o menos una idea de cuál es la visión del presidente Leonel Fernández, que es la misma del Partido Fuerza del Pueblo, sobre esos sectores. Porque sus realizaciones están a la vista de todos. Las realizaciones en materia de salud, Farmacia del Pueblo, Promesecal, la remoción y la construcción del hospital materno, la remoción del antiguo hospital, todo está a la vista. Yo recuerdo, y todavía la gente me habla de la gestión de el médico de los Herrera, de los Balitos, que era director del hospital, la diferencia que existía entre esa gestión hospitalaria y la que tenemos hoy. Entonces la gente más o menos sabe que es una visión integral, una visión holística, una visión de servicios, de crecimiento, la construcción de los 4 grandes hospitales regionales. A nosotros nos tocó el Walter Musa de San Pedro de Macorís, pero los 4 grandes hospitales de este país lo hizo el presidente Leonel Fernández. La Plaza de la Salud, el Home de Santiago. Entonces esa es la visión del presidente Leonel Fernández, cada día más pues dotar de infraestructura, de servicios hospitalarios a la República Dominicana. Ayer precisamente, hermano querido, la Secretaría de Salud del Partido Fuerza del Pueblo dio unas declaraciones, hizo una rueda de prensa donde informó al país del precario estado económico en el que se encuentra SENASA, que eso es muy importante que la gente pues lo escuche y tome en consideración eso, porque SENASA es la aseguradora de riesgo de salud del gobierno, del Estado, y muchas personas estamos afiliados a SENASA. Entonces, el que SENASA esté en una situación económica prácticamente quiebra, puede poner en peligro la salud de miles y miles de dominicanos. Entonces vamos a tomar eso muy en cuenta. Se hizo esa denuncia como partido de oposición para que el gobierno tome cartas en el asunto, porque la salud de miles de personas dependen del seguro SENASA, y eso hacemos en salud. En educación está de más decir. No sé qué ha pasado realmente, pero el SENASA, incluso lo que tú hablabas del hospital, tú vas a la botica de los hospitales, están están en los barrios, y tú no encuentras las cosas que la gente va a buscar. Tú vas a buscar 10 cosas y encuentras una. Así es. Realmente ha sido... Así es. Y en cuanto a la educación, están ahí también la visión integral del presidente Leonel Fernández. Fue el presidente que retomó o que prácticamente fundó el asunto de las becas estudiantiles en el extranjero. Miles y miles de dominicanos tienen una
mayor calidad educacional y por lo tanto mejores ingresos por el hecho de que el presidente Leonel Fernández, a partir de su gobierno en el año 2004, pues expandió las becas internacionales. Uno no puede decir que Leonel internacionalizó el país, pero ayudó bien. Ayudó bastante, además que construyó universidades autónomas, centros universitarios en todo el país, en todas las regiones. Aquí nos tocó el Centro Universitario Regional del Este Cure, todo fue obra de Leonel Fernández, esos edificios, ese anfiteatro tan hermoso que tiene esa universidad, que lo han dejado caer este gobierno porque no le ha metido mano a la UAS. Este gobierno lo único que ha hecho con la UAS fue que adquirió a Emma Polanco y la llevó a la Cámara de Cuentas, luego de una gestión muy cuestionada, y ahora le entregó la Cámara de Cuentas. Creo que es lo único que ha hecho por la UAS este gobierno. Manuel, en los últimos años hemos visto un crecimiento exponencial en la zona turística. ¿Cómo planea la Fuerza del Pueblo garantizar que ese desarrollo se traduzca también en bienestar para los altagracianos en sentido colectivo? Mira, yo recuerdo una vez que el doctor Peroso, valientemente, Peroso era un hombre muy valiente. ¿Era la URPA también? Sí, pero eran ciudadanos, mira, eso eran ciudadanos que valían oro, Peroso, Don José, ese grupo de gente de esa época. ¿Que fuiste presidente de la URPA? Yo fui presidente jovencito de la URPA, pero ellos eran mayores, pero yo recuerdo que en un discurso, Peroso le decía a la gente del turismo que venían orondo a decir, óigame, él le decía, no se crean que nosotros no sabemos qué es lo que nos viene, está bien, mucho empleo, pero también nos viene mucha miseria, porque y después lo vimos en los años, en la víspera, vimos en los años que el turismo había traído mucho empleo, pero había traído un cinturón de miseria alrededor de la ciudad, que todavía hoy se ve en esos barrios. Sí, porque al turismo a su paso trae efecto negativo y efecto positivo. Exactamente. Sí. Entonces, el Partido Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández, que ha sido un abanderado del desarrollo turístico, que ha impulsado las leyes y los incentivos que han hecho posible este desarrollo turístico, su visión es que verdaderamente tengamos como provincia más beneficios, mayores beneficios que lo que podamos tener hasta hoy, que hemos tenido mucho, porque también hemos tenido mucho beneficio. Recuérdate que el presidente Fernández hizo una obra trascendental, que fue la Autovía del Este, para poder conectar ese polo turístico con Santo Domingo de una manera más rápida, ágil. Eso hace que el visitante pueda entender que puede ir a la capital del país de una manera rápida, agiliza los envíos de insumos, materia prima, el movimiento y tráfico de los turistas, y eso que hoy, Manuel, perdona, uno no lo valora, pero si tú hoy te desmontas en la autovía y coges la carreterita de Venerito, tú te puedes dar cuenta qué era lo que teníamos. Y cuál fue el cambio realmente. Exactamente. Uno de los temas más debatidos, Manuel, en los últimos 30, 40 días quizás, ha sido el tema de la elevación de Verón Bávaro a municipio. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo al respecto y la tuya personal como secretario general de ese partido? Bueno, yo te puedo hablar como abogado y como ciudadano, porque nosotros estamos inmersos en un asunto interno que es la renovación del partido, la renovación de las instancias. Y, hermano, no nos hemos reunido para fijar una posición. Yo vine a esta entrevista, hermano, porque tú provocas en mí que yo haga algo que es poco político, y es que hable con mucha sinceridad. Por lo regular yo lo hago, pero lo que yo estoy haciendo últimamente para no ser antipolítico es ir a pocas entrevistas y hablar poco, porque yo tiendo a decir las cosas como son, y eso en política es un problema. Pero tú me sacas eso, porque tú eres mi amigo y sé que contigo puedo discutir muchas cosas. Mira, yo estoy muy enojado hacia lo interno del partido, porque yo dije que nosotros debimos reunirnos como partido y tomar una posición sobre ese asunto, fijar una posición. Pero también tengo que decirte que nuestro presidente tiene una situación muy complicada, internamente familiar, y eso lo ha llevado a que no esté tampoco muy... Ahora mismo no está ni siquiera en el país. Entonces, oficialmente no tenemos posición. Sé que algunos compañeros de la Fuerza del Pueblo en Verón, creo que hicieron un documento, no sé, pero en realidad no hay una posición oficial. Ahora,
Mi posición como abogado, no tiene que ver como secretario del partido, sino como abogado, yo la he expuesto en los medios de comunicación, no en los medios, primera vez que hablo de eso en un medio, en mis redes sociales, en los medios digitales, en los chats en los que estoy. Fíjate, yo pienso que no es el momento de que Verón se retire vamos a decir que la gracia de compartir sus ingresos con el municipio cabecera, porque yo lo comparo con una familia, con un padre y una madre o con unos ancianos que se han quedado con los hijos de alguien que se fue a trabajar a Bávaro, ¿verdad? Se quedó con 3 hijos. Entonces él la ayudaba a su padre y a su madre y le mandaba porque tiene sus 3 hijos. Pero de repente él se enamoró en Verón. Y entonces se casó con una muchacha de Verón y tiene un muchachito. La muchacha le parió un muchachito. Sí. Pues entonces él le mandó a decir a su padre que ya él no va a poder mandarle porque él se casó en Verón y que tiene una niña. Entonces los padres le responden, pero mi hijo, ¿y quién me va a ayudar con estos 3 muchachos? Porque si tú te llevaras a tu muchacho para Verón, no hay ningún tipo de problema. Pero tú te llevas tu guagua amarilla, claro, tú te llevas todo tu guagua amarilla, tú te llevas todo tu empleado, y lo instalas allá, ¿verdad? Que boten toda la basura allá, que descarguen los inodoros allá. El dióxido de carbono de la guagua. El dióxido de carbono de toda esa guagua. Y no hay problema. No hay problema, quédate con tu dinero que no lo vamos a necesitar. Porque verdaderamente lo que nos produce la necesidad del dinero, ay güey, esa carga que nosotros tenemos. No me gustó una manera alegre en la que escuché, voy a omitir el nombre por ética, por respeto, el asistente del director distrital de Verón, que dijo en una entrevista acá, no aquí, sino con la compañera Karen, dijo que Higüey, de esta manera alegre, que Higüey pretenda resolver los problemas de Higüey con las arcas de Verón, es como que Haití pretenda resolver los problemas de Haití con las arcas dominicanas. Dije, pero por Dios, ya ellos se sienten muy ricos. Te fuiste tan lejos. Se sienten muy millonarios. No solo no te sentiste parte de la provincia, ni la sociedad, ni el vínculo mancomunado con Higüey, sino que también nos considera haitianos. Mira, esas son unas declaraciones que yo se las perdono a mi amigo Juancito. Juancito a cada rato va a coger para donde mí a beber café y yo lo quiero demasiado. Juancito es mi hermano. Pero en realidad, ¿tú quieres que te diga algo, Joel? Yo pienso que ese dinerito que quiere quedarse Verón con él, ni siquiera le da a Verón. Los problemas de Verón son mayores. Y los problemas de Higüey son mayores. Porque en el país, los municipios, los ayuntamientos no alcanzan, no tienen recursos verdaderamente para la carga de deuda social que tenemos. Entonces yo pienso que, escribí una salida. Yo sé que hay una ley que ya se debe aplicar porque están haciendo el reglamento, que es la ley que reforma el ordenamiento territorial. Está sometida una ley donde eleva a Verón a municipio. Significa que si Verón es elevado a municipio, ya hizo facto, haya ley o no haya ley, esos recursos son de Verón. Sí. Si lo elevan pura y simple. Entonces, yo lo que exponía era que se hiciese una ley especial, porque yo le decía a algunos amigos, es que Verón es especial, quiera yo o no quiera. Mira, como el municipio de Verón no hay en el Caribe, no hay en el Caribe, porque ni siquiera en Playa del Carmen, en Cancún, en esos sitios, hay un municipio, se da un caso tan específico como Verón, con un crecimiento como el de Verón, por Dios. Entonces, eso hace que se haga una ley especial y se declare a Verón un municipio turístico especial, que sepamos que eso hace que, además de que ya se distingue y se pueden especializar recursos más que en otros municipios para Verón, porque tú no puedes homogenizar a Verón con todo lo demás, porque Verón no es igual a no salen. Entonces, o recibe de menos, porque está recibiendo igual que todos los demás, o los demás tienen que recibir de más porque le están dando a Verón. No es homogéneo, no es igual a los demás distritos municipales. Es un caso sui generis y así debe tratarse. Es mi posición la que yo he dicho. Incluso el presidente lo dijo así mismo. Pero creo, hermano, que hay poca vocación al diálogo.
es más, esos asesores, tanto de la alcaldía de aquí como la de allá, es más como marketing, es más como lo que yo proyecto. Eso lo ha enseñado, mira, la política, Joel, todo es lo que uno ve allá arriba. Ahora Donald Trump, hasta por Twitter, ¿tú no viste que por Twitter mandó a parar unos aviones? No bombardeen, por Twitter, una cosa que debe ser por los canales internos. Ahora está nominado como Premio Nobel de la Paz por crear... Primero, el mundo está loco, Joel, el mundo está loco. Entonces, yo veo mucho marketing en eso. Que dice Manolito, que dice Karina por allá, que reúnen un nerviosismo. No, eso se resuelve reuniendo a los legisladores de la población, reuniéndose ellos dos, explicándolo, escuchando, reuniéndose con expertos en leyes que puedan articularle, ¿verdad?, jurídicamente algo que no se vaya y que no entiendan que lo lleven y esté calimocho, que sea un disparate, que no tenga el tiempo una galimatía jurídica, como decía mi hermano Pedro Livio, y eso se articulaba, pero ellos, yo no entiendo, uno corriendo para donde el presidente Abinader, el otro por el otro lado mandando, bueno, no sé en qué parará la cosa. Ahora vi que los legisladores se reunieron ellos, solos, y entonces la idea fue reformar la ley, creo que de ordenamiento territorial. Un párrafo. Crearle un párrafo a esa ley. Bueno, pero si usted va a reformar y le va a crear un párrafo a la ley, créesela a la ley de municipio para que se pueda denominar a Verón municipio turístico especial. Eran las dos cosas que yo decía. Y créele a esa ley nueva que usted está haciendo de crear a Verón como municipio especial, créele un fondo para que ese dinero, porque he escuchado mucha gente que quiere saber en qué se invierte, yo creo que sí, que la población amerita saber en qué se invierte. Eficientiza los recursos. Usted en esa ley crea el andamiaje jurídico legal para que eso sea fiscalizado, para que eso sea visto por la población, que sea transparente, pero que no deje de llegar y le pone el tiempo también, porque yo creo que no debe ser para eterno. Yo creo que si Verón va creciendo, que yo pienso que si Verón, el crecimiento amplio de Verón es el decrecimiento de Higüey, poco a poco, porque estamos muy lejos. O sea, para un empleado, cuando Verón se constituya verdaderamente en una urbe con todos los servicios y con todo lo que amerita, en vez de venir a dormir para acá, duermen en Verón. En vez de vivir aquí, duermen allá. Lo que pasa es que ellos todavía ya necesitan parques, necesitan iglesias, necesitan centros de recreamiento, el equipamiento urbano. Verón es un afluente de diferentes corrientes que es como de paso. Pero todavía Verón no es una ciudad cultural. Si el turismo, exactamente, tú mencioname un parque. ¿Dónde está la tradición cultural de Verón? Si el turismo bajara, la 3/4 parte de esa gente de Verón volverían a sus lugares de origen. Porque, oye, lo que la gente se agrupa donde hay un sentido cultural. La iglesia, Nuestra Señora de Altagracia, los toros, los caballos, los que todo ese que hace que el ser humano tenga lo que necesita y recreación, hace que vengan aquí a dormir y no se queden durmiendo en los trabajos. A alguien no le gustó que yo dije, sabes que yo soy medio cosa, tú me conoces en las redes, y yo dije, confundir a Verón con a Higüey con un municipio cualquiera en esta lucha, es lo mismo que confundir a los Piratas de Pittsburgh con los Yankees de Nueva York. Manuel, muchos jóvenes, quizás por todas estas, la falta de modelos realmente imitables en la política, están mostrando interés o desinterés en la actividad política. ¿La Fuerza del Pueblo está consciente de eso o está diseñando algún tipo de programa para despertar el interés y mantener a la juventud? Porque si la juventud se desinteresa de la política, se está perdiendo un gran activo. Mira, ese es el dolor de cabeza de la política, no solamente de aquí, del mundo entero. Del mundo entero. Yo tuve la oportunidad de reescuchar cátedra de un profesor español, apellido Alcántara, una estrella, un erudito, sobre pues la desafección de los jóvenes en la política, el descreimiento en la política, causas, efectos, ¿por qué ocurre?
porque lo que quiere saber el político es aproximarse por qué el joven es desafecto. Y hay muchas causas. Una de esas causas, Joel, es el incremento de las redes sociales, que hace que la gente no necesite ir a un partido político para denunciar algo, o para tener apoyo de algo, sino que lo escribe en redes sociales. Okay. Entonces, el aumento de la comunicación en la humanidad ha hecho que la gente lo que puede hacer desde su hogar no lo haga fuera de su hogar. Además de todo lo que eso implica, porque también el joven puede esconderse en un seudónimo, en un nombre supuesto, y decir muchísimas cosas y hacer, que de hecho lo hacen, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es que los políticos han contribuido a eso. Han contribuido porque ante estos jóvenes los políticos viven haciendo promesas que no cumplen y que no pueden cumplir para ganar unas elecciones. Entonces, cuando los políticos hacen promesas y no cumplen, eso provoca en el ciudadano vamos a decir que piensan y creen que todos los políticos son iguales. Pero cuando ven al político diciéndose de todo, que fulano es ladrón y que es un delincuente y que es aquello, y al otro diciéndole delincuente al otro y llamándolo estúpido y que no sabe de gobernar, entonces el ciudadano dice, pero todos son iguales, son unos bandidos todos. Eso también crea desafección, volatilidad. Cuando la persona ve a un político que hoy está apoyando a uno y mañana con su cara fresca va y se tira foto apoyando a otro, eso también le provoca al ciudadano desafección, le provoca volatilidad, le provoca desapego con la política. Y más a los jóvenes y sobre todo a esa generación X, que son una generación de cristal, que hay que andarle, mira, por encimita, porque son muy peligrosos. Y que son el principal activo, Manuel. ¿Por qué? Porque son la juventud, son los que tienen que traer la visión, son los que tienen que traer la innovación seguida de la madurez, ¿verdad? De la experiencia, del conocimiento. ¿Qué tiene que hacer el partido para intentar? Bueno, las recetas vienen desde Europa y desde Sudamérica y desde donde hay esos partidos. La receta es que haya más democracia interna en los partidos, más transparencia, más identificación del partido con las causas sociales y las causas de los jóvenes, más cumplimiento a lo que usted porque Manuel, en una ocasión estábamos, perdona te interrumpa, en un lugar y estaban preguntando qué es con qué se conquista más fácil a una mujer, a una muchacha. Sí. Era una cuestión de joven y yo estaba ya como adulto. Y dijeron varias cosas. Yo dije, yo creo que la mejor forma de conquistar a una muchacha es convertirse en interesante. Yo creo que la política lo que tiene que hacer para involucrar a la juventud es demostrarle a la juventud que la política es un ambiente interesante. Bueno, mira, yo quería preparar una charla incluso en las elecciones internas y hablé hasta con Massimín, que lo vi aquí en un programa, en las elecciones internas de la UAS, yo le dije a los muchachos que estaban participando, yo quiero que nos reunamos y participar, no yo, porque quizá lo mío no sea tan interesante, pero llevar 2 o 3 políticos también, para que le digan a los jóvenes por qué hacer política es interesante e importante para una juventud que quiere desarrollarse en la vida. ¿Por qué razón? Y los peligros de quedarse al margen. Y los peligros de quedarse al margen. Sí, exactamente. Quería sentarme ahí para expresar todo lo que ha sido la vida mía desde mis inicios, para que con eso que yo le diga, bueno, pues ellos tengan un material para reflexionar. Manuel, la Altagracia es una mezcla de culturas, sectores económicos y realidades muy diversas. ¿Qué estrategia de inclusión tiene la Fuerza del Pueblo para la voz, para que estén representados todos los sectores, desde los que viven de la pesca, pulperos, motoconchistas, hasta empresarios turísticos? Sí, mira, muy buena pregunta, porque nosotros estamos, aparte de nuestra cuestión de renovación, concomitantemente, como dicen los abogados, estamos reuniéndonos por sectores. Ya nos reunimos con los ingenieros, arquitectos, agrimensores, ingenieros electromecánicos, ingenieros eléctricos. Nos reunimos para trabajar a lo que antes le llamaban frente de masa, pero es sectores porque la política se está profesionalizando. Profesionalizando. Cuando tú ves un
un congreso del año 2000 y ves el congreso del año 2020 o 2024, tú ves que la cantidad de profesionales, la calidad del legislador ha variado. Sí, ¿Te entiendes? Porque sí. antes eso de que putico, que sé yo qué, que Sí, cualquier caudillo de cualquier Sí, pueblo y cualquier... sí. no, ya poco a poco, claro, las sociedades no cambian de la Va noche a la avanzando, mañana. Manuel, va avanzando Va el avanzando. sistema, sí. Entonces, esa profesionalización nos hace a nosotros, pues, tratar de englobar y de agrupar por profesiones primero y luego por oficios a los miembros del partido. Entonces ya nos reunimos con los ingenieros, nos reunimos con los abogados. En esta semana, en la próxima semana nos vamos a reunir con los médicos, vamos a reunirnos con los productores del campo, vamos a reunirnos con los motoconchos, vamos a reunirnos con los trabajadores hoteleros, en fin, para todos articularlos y que sean depositarios, sean repetidores de las políticas que tiene el Partido Fuerza del Pueblo a favor de la población en su sector, pero también nos retroalimenten, porque ellos tienen, mira, uno de los problemas de los partidos políticos también, porque hay un grave problema con los partidos políticos, que es la alta abstención electoral. Sí. Tú sabes que nosotros tuvimos en las elecciones 40 y tanto. casi 50, 47. 47, casi 48. Sí, sí. Pero aumentó de la pandemia, que se supone que en pandemia debió Cuando ser lo pasó más alto. aumentó. Hoy entonces pasa la pandemia y aumenta la abstención. Sí. Significa que tenemos que tomar medidas porque esa abstención va subiendo. Pero una de las recetas para disminuir la abstención electoral es que el partido esté más comprometido con las causas de la gente, con lo que la gente quiere verdaderamente, con lo que la gente necesita, con lo que la gente suspira y anhela. El partido tiene que estar presente conociendo eso. Entonces, una forma de retroalimentarnos y saber qué quiere la sociedad son esas reuniones sectoriales con esos grupos y con esos equipos, porque eso es lo que nos va a dar pues la mejor forma de participar en las próximas elecciones del país. Manuel, tienes una gran trayectoria profesional y hasta cierto punto política. ¿Cómo ha influido tu formación personal y tu profesión en lo político y cómo equilibra ambas áreas? Bueno, en realidad yo no sé, no creo que haya tenido una gran trayectoria. Mucho tiempo sí tengo. Sí, pero ha ocupado posiciones. Bueno, he ocupado posiciones ahí. Fuiste director de turismo. Sí, pero mira, de chepazo. De chepazo. Fuiste candidato. No, precandidato, no me dejaron ser candidato, porque a mí muchas cosas no me han dejado ser, y yo a veces digo, Señor, tú que no lo has permitido. Pero se maduran las cosas, Manuel, son cuando Dios determina. Es porque me ha convenido. Yo Mira, estoy consciente de eso. Cuando yo era viceministro no tenía casa. No tenía casa. Y yo, ejerciendo como viceministro, lo que ganaba, que eran 60,000 pesos, me quitaban 11,000. Me quedaban 49, más 15 de... Que parecía un gran cargo. Sí, y más 15 de combustible, entonces eso me subía a 64. Sí. Cuando yo era viceministro, yo decía, señores, pero ¿cómo yo voy a conseguir para hacer una casa? ¿Cómo voy a tener una casa? Cuando me quitan de viceministro en el 2010, sin razón aparente, solo por apetencia del ministro que quería ser candidato presidencial, que hoy también está luchando por ser candidato presidencial en su partido, a los 2 años tenía casa. Sí. ¿Entiendes? En mi profesión. Porque debí enfocarme tanto en mi profesión. Yo he dado tanto de mí. Yo debí tener, porque yo soy huellano. ¿Tú sientes que ha dado mucho a la política? Sí, porque se ha dado lo que yo digo. No porque lo he dado, porque lo he cogido y lo he entrado, sino que he dejado de percibir, dando de mi tiempo, tanto a la política. Dar también. Sí. No me arrepiento porque esa fue una decisión que yo tomé. ¿Entiendes? Y nadie me... Pero en realidad, si tú equilibras la balanza, políticamente, a lo que yo he recibido, que ha sido un nombramiento, 1 año y pico, 2 años, 30 años de estar dando y ayudando y haciendo política y gastando, y mira, es una cosa... Yo he dicho y sostengo, Manuel, una vez hablando con Cholitín, le decía, la política no tiene justa retribución.
de manera honesta y ética no tiene justa retribución. Y si tiene en el sentido del aporte colectivo que tú puedes hacer. Exactamente. Manuel, si tuviera que definir al líder nacional de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en 3 palabras, ¿cómo lo definiría? En 3 palabras. Bueno, yo definiría a Leonel como una persona cercana, una persona comprometida con su país y una persona honesta. En el tiempo en que yo he estado cerca de Leonel, nunca he escuchado una sinvergüencería o un relajo. No, él mueve un aura. O di que no, que tenemos que coger tal cosa para cogernos tal cosa. Una cosa así, nunca. No. Tampoco he oído que le llevan un chisme, ni a un hombre de chisme, y que dime de Joselo. ¿En qué está José? ¿En qué está Joel? En Higüey. No, es un tipo elegante en es su. un tipo correcto. Y afable. Leonel es como un padre, un tipo, y si tú necesitas de él, eso sí he oído yo, mucha gente diciendo que yo necesito tal cosa, y él desesperado buscando la forma de ayudarlo. Y ven, ayúdame a esta gente. Y por lo tanto, es para mí un hombre comprometido, un hombre honesto, y un hombre bueno. Múltiples veces hemos oído la opinión pública atribuirle la consolidación de la democracia al PRD y a don Antonio Guzmán Fernández por la destitución de algunos generales de la línea balaguerista. ¿Quién piensa que ha contribuido más a la democracia dominicana? ¿Balaguer, Leonel, Guzmán? ¿Cuál de los 3? ¿A la democracia dominicana? A la democracia dominicana. Bueno, pienso que Juan Bosch y Peña Gómez son las 2 personas que más han contribuido a la democracia, y luego Leonel Fernández. Sin embargo, uno gobernó y gobernó muy poco, y el otro nunca gobernó. Ahora que tú veas lo que es la vida, pero impulsó. ¿Y de los que han gobernado? Leonel. ¿Por qué? Por mucho. Pero tú y yo sabemos cómo se manejaba Danilo Medina. Y tú y yo sabemos cómo era lo que hizo con el Ministerio Público. Pero claro, o sea, lo que le hicieron a la procuradora, a Miriam Germán, eso es un acto bochornoso. Sí. El hecho de agarrar y ocupar el Congreso con drones y un juidero y Gonzalo Castillo con una jipeta llena de dinero, rondando y guardia y policía en el primer poder del Estado, eso habla mucho. Y sabemos quién es Hipólito, o sea, Hipólito es un capataz, es un capitán de Yo me refería a Guzmán, que le atribuían. Guzmán abrió, sí. Abrió, pero ¿cómo te digo? Pero abrió también porque llegó él y habían unos generales exactamente, que eran balagueristas. No fue un principio. Es como que nunca nos habíamos montado en nada y nos montamos en algo, y para nosotros eso era para limpiar. Maravilloso. Ya después que tú te montas en otros, ya. Me voy a mudar en la casa, hay que barrerla. En realidad, yo recuerdo que en el 74, yo estaba muy niño, pero lo leí, y en el 78 los guardias amarraban a las bayonetas, a la punta de la bayoneta, pañuelos colorados. Wow. Los guardias iban a buscar las urnas a las mesas electorales y las llenaban de votos rojos. Y se perseguía, se metía preso, había miedo, había temor. Cuando llega el PRD, que puede sacar a Balaguer con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, entonces lo que se respiró ahí es como cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo ha habido más libertad? ¿Ahora o cuando ganamos la Segunda Guerra Mundial? Quizás ahora hay más libertad, la gente puede hacer lo que quiera, se acepta que tú seas pájaro, que tú seas esto, que tú seas aquello, tú puedes hablar todo lo que tú quieras. Pero lo que tú disfrutaste cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, eso es un sentimiento maravilloso. Sí. Por eso siempre la gente le guarda a Antonio Guzmán ese buen recuerdo y dicen que fue un gran presidente. Manuel, de acuerdo a tu experiencia jurídica como profesional del derecho, ¿qué te pareció el juicio, la decisión de la 50 millones medida que le impusieron a los hermanos Espaillá, la jueza Fátima Veloz? No le gusta a lo que sufrimos tanto,
porque yo lloré tanto eso de Yesé, solo, en mi casa, y todavía Fue un lloro, golpe, todavía viendo algunos testimonios, las lágrimas asoman a mi rostro. No nos gusta, pero legalmente es procedente su decisión. Sí, sí. por la calificación jurídica que le dio el Ministerio Público, procedía. Ahora, ella no debió conocer eso. Yo soy de lo que digo que no debió conocerlo por otras razones, vínculos. por otros vínculos, no debió. Pero a veces el poder económico en este país a veces actúa un poco soberbio y no para mientes, no se detiene ante cosas. El hombre sosegado que modelas hoy, ya en cierta madurez, para botar el estrés, ¿cómo lo hace Manuel? Una reflexión espiritual, un trago de whisky, un buen libro o un buen vino. Mira, yo no tomo alcohol. Un día me puedo tomar un traguito de ahorita que me invitaron alguien me dijo, ven que vamos a hacer una paella, y fui y sirvieron un vino y como por ahí me tomé un traguito. Yo boto el estrés. Leyendo. No, hablando. Ya te pasaste. Ya uno de leer, yo siempre leo, siempre leo. Pero el estrés yo lo boto cuando tú me visitas a mi casa, nos sentamos abajo de una mata, nos bebemos un café y hablamos media hora. Eso para mí es como entrar a un spa y salir de ahí. Cuando tú te vas de mi casa, que tenemos esa conversación, yo me siento como liberado. ¿Qué disfrutas más? ¿Un atardecer junto a tu esposa, un largo viaje dejando toda presión detrás o echando una carrerita con los nietos? Bueno, hermano, usted me ha puesto tres cosas. Las tres son agradables, pero tienen tu límite de tiempo. Por ejemplo, en la capital, cuando yo voy a la capital, el nieto mío le gusta eso, correr en el apartamento. Yo he echado carrera con la nieta Anda mía. la porra. La nieta mía, cuando yo la voy a alcanzar, me dice, papá, no, es ahí. Es ahí. Pero el mío, yo corro 3 veces y me estoy ahogando, porque ya. Pero él no, entonces él quiere sigue y vuelvo y me paro y vuelvo, y cuando ya no puedo más, muchacho, estate tranquilo, y entonces empieza a llorar que siga. Pero eso es un ratico. Lo del atardecer con tu esposa también es un pequeño ratico, pero donde tú puedes disfrutar un poco y botar un poco largamente el estrés es cuando tú dejes su aparatico y te vas a un largo viaje conociendo cosas nuevas. Un lugar nuevo, una cultura nueva. Haciendo el viaje sin perderse la travesía. Exactamente, haciendo el viaje sin perderse la travesía. Por último, Manuel, ¿cómo te gustaría ser recordado en la historia política de la Altagracia? ¿Cuál sería ese legado que te gustaría dejar? Bueno, hermano, mire, yo no sé si es que me voy a morir, porque hoy yo vi a Saidi, la hija de Zacarías, un famoso dentista que murió. Tenía 20 años que no veía a Saidi y me dijo, pero Manolín, tú estás igualito. Entonces yo me siento... No, pero verdad, Manuel, pero ya, tú tuviste un tiempo que te veía más maduro, más... Sí, pero tú al decirme que como me recuerdan, yo digo... ¿Cómo te gustaría? Cuidado si es que me están viendo que ya yo me voy, porque yo no quiero... No, porque la entrevista... Yo no quiero irme. La entrevista de las personas ya de cierta... Sí, hermano querido. Mire, yo creo cierta que madurez. Yo creo, a decir verdad, que me... Porque tú lo ves un poquito organizadito y cosas, pero vaya a creer. Sí. No, pero tampoco es. Yo pienso que yo quisiera que si alguien... No creo que nadie recuerde a nadie ya. Esta generación no está recordando a nadie, Joel. Eso era la generación de nosotros. Pero, como estamos en la entrevista, hay que decir algo y esto se queda y después algún día lo verán mis hijos o lo ve alguien. Sí. Me gustaría ser recordado como una persona que vivió su vida a su manera. Sí. Siempre viví a mi manera. Y pues que siempre firme de idea, traté de ser pensamiento. Yo quiero recordarme la palabra. Bueno, no la recuerdo ahora, pero ya la recordé. Tú sabías que llegaría. Ya la recordé.
me gustaría que me recordaran como una persona que trató de que en su vida no haya falsedad. Y si la hubo, no fue con mi consentimiento. ¿Sientes integridad en tu interior, Manuel? Me siento tranquilo conmigo mismo. Con tu conciencia. Sí, con mi conciencia, conmigo mismo. En todo el trayecto. En todo el trayecto tengo pocas cosas de que arrepentirme. Uno se arrepiente de cositas, no enamoré a fulana, o fulana no me dio amores, disparatico así. Pero en realidad... Erré un tiro al blanco. Erré un tiro al blanco, cositas así. Pero en realidad daño a una gente que yo me haya coaligado. No, porque hay gente, sinceramente, gente que es digno de pena. Es digno de pena, Sí, que sí, vive sí, lucubrando para hacerle daño a los sí, demás. sí, sí, sí. O que yo haya aceptado de las O que cosas. le molestan los avances del otro. Oye, Manuel. de las cosas que más me hace sentir bien en las veces que me han propuesto cosas que yo le he dicho que no, es que yo no hago eso. Yo tuve mucha enseñanza de mucha gente y yo estuve aquí mucho tiempo sentado en la oficina, iba mucho a la oficina de uno de los hombres más serios que ha dado la provincia de Altagracia, que es Domingo Tavares. Siempre será recordado y es un hombre, era un hombre, Domingo Tavares, Sí. mira, don Domingo tenía una extraña virtud de ser el hombre que toda una sociedad decía que era serio. Eso casi no se anda viendo. No se anda viendo en otras sociedades. O sea, tú vas a la romana y dices, denme un referente de hombre serio. Bueno, empiezan a decir, bueno, yo creo que fulano más o menos es serio. Fulano. No, pero aquí, durante más de 40 años, el referente de hombre serio era Domingo Tavares. Y Domingo, escuchándolo a él, aprendí muchas cosas sobre el comportamiento y sobre la forma de decir no a las cosas que te proponen. Domingo era un hombre que no, y que eso yo no lo hago. Aunque pierda dinero, aunque te digan lo que te digan, porque hay veces que cuando te convidan a algo y tú no entras en eso, los que te están convidando te tiran a un lado. Y siempre con su loquera, siempre privando, es más papita que el Papa. Entonces tú tienes que tener una convicción muy buena para soportar eso. Yo estoy preparado para soportar, y lo he hecho y lo he soportado con tranquilidad. Manuel, se nos olvidó una pregunta. Ajá. Veremos a Manuel. No, y se te olvidó hablar de la ley de alquileres y de sauce. Veremos a Manuel aspirando en las próximas elecciones. No, ya eso pasó. Ya pasó. Ya pasó, porque cada día aspirar significa mucho dinero, más dinero y más dinero. Y ya hay que irlo guardando. Y yo lo voy a guardar para mi vejez, porque uno no sabe, hermano querido, si uno tiene que pagar una enfermerita. Sí. Pero cuando vean, son en dos turnos, porque la gente no quiere hacer turno como antes. Sí. No es una enfermera para los 7 días, no. Yo voy medio turno. Entonces tú tienes que pagar 2 enfermeras. Vamos a hablar, Manuel. Sí, en verdad, en tu experiencia, este tema que aprobó hoy la Cámara de Diputados respecto del inquilinato, ¿qué te parece? Sí, que lo habíamos hablado fuera de cámara. Mira, eso es un montaje. La gente no le gusta escuchar la verdad. No, pero háblelo, esto es milla extra. La gente no le gusta eso, la gente le gusta escuchar cosas. Pero mira, escuchándote y viendo el parte periodístico, lo que ellos resaltan, eso es un montaje. Eso es una píldora para que la gente la vaya asumiendo. Hace mucho tiempo, Acoprovi, la Asociación de Constructores y Propietarios de Viviendas, Acoprovi, se ha hecho más fuerte cada día. ¿Por qué? Si usted va a Santo Domingo, usted ve su edificio, es una inmensidad de apartamentos y apartamentos y apartamentos. Si va a Bávaro, ni se sabe, usted se mete y el logaritmo te tira proyectos, que eso es lo último. Y hay una presión muy grande, porque aquí se hace muy difícil sacar a un inquilino. Entonces, cuando tú ves el parte periodístico, tú ves que ellos te resaltan que tiene que hacer 2 depósitos. Eso, claro, eso está ahora en la legislación, los 2 depósitos. Que tiene que el alguacil que se pase va preso. Y ahora también. El alguacil que hace un desalojo sin tener autorización. ¿Que no le dan cumplimiento? No, porque ellos casi no lo hacen. Lo hacían, pero ellos casi no lo hacen.
no, ellos saben que van presos. Los abogados también. Todas esas sanciones están. El hecho de que si... Entonces, ¿cuál es la novedad que trae? Ahí es que está, que ellos no te la van a poner ahí. ¿Cuál es la novedad? Yo no la he leído, y mire, usted la va a leer. Debe tener un acortamiento del tiempo para desalojar a un inquilino que no pague. Porque ahí es que está el kit de la reforma. Está presentado de una manera con un efecto diferente. Está presentado de una manera, pero esa partecita no la reseñan. O sea, va a ser ahora más breve, más fácil claro, desalojar. Olvídate, porque todo lo que ellos hablaron ahí, que la depositan en una entidad bancaria, pero antes se depositaba en el agrícola. Pero la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional establecieron que eso no era necesario y se dejó de depositar en el Banco Agrícola, un disparate. Pero ellos volvieron y lo introdujeron ahora que en una entidad una entidad bancaria, de que llevar copia, que pero en el Banco Agrícola todo eso siempre ha habido. Lo que ellos no dicen, te van a decir ahí, es que ahora la persona que deje de pagar a los 2 meses va para afuera, es muy posible. ¿Y antes eran cuántos? Entonces yo que fui... Antes? No, ahora duran hasta un año. O sea, ellos lo que van a hacer es favoreciendo Favoreciendo. Esa ley la introdujo Pacheco. En contra del agente. Hijo, pero Pacheco es el legislador de la capital. Esa ley la introdujo Pacheco por presión, te lo dice Manuel Nolasco, y tú le verás y lo vas a ver porque todo se sabe tras bastidores. Que esa ley la introdujo Pacheco por presión de Acoprovi, que es la entidad fuerte, porque quieren más dureza en la ley de inquilinato. Te lo dice una gente que fue inquilino, que pagué alquileres 20 años y que ahora soy propietario. Y soy propietario no solamente de mi vivienda, sino de otras viviendas. Y tengo inquilinos. Y me gustaría tener la manera de sacarlo un poco más rápido. Pero hay que ver también. Porque como inquilino que fui, óyeme, a cualquiera se le presenta un problema y puede dejar de pagar un mes o juntársele 2 meses. Eso es, debe haber un poco de justicia. Debe haber justicia, exactamente. Manuel, un mensaje final. Para la población. Sí. Bueno, mira, el mensaje que yo le puedo decir a la gente es que tenga la seguridad, la esperanza de que estamos muy mal, de que no hay dinero en la circulación, de que hemos cogido mucho dinero prestado, de que estamos hipotecados, pero que eso va a terminar en mayo del 2028 y en agosto va a asumir. ¿Quién va a ganar? El presidente Leonel Fernández. Manuel, muchas gracias por haber estado en Milla Extra. Siempre a tus órdenes. Gracias por abrir tu corazón, tu conocimiento, siempre, tu experiencia. Yo soy suyo, usted lo sabe. Verdad, sí, un placer, gracias. Señores, nosotros, como siempre le decimos, es mejor que el hacer mucho, el hacer cosas verdaderamente buenas. Bye bye, nos vemos mañana en otro espacio como este.